Bergoglio y Ratzinger en un tú a tú, hay un versus bastante interesante, una película sencilla, bonita, bien hecha, que ha llamado la atención de los críticos y que está ahí en la plataforma de Netflix el día de hoy, aquí en la sala de cine. Mi nombre es Iván Montesino, bienvenidos sean para platicar un poco acerca de las películas y series que están por ahí llamando la atención de la crítica y por supuesto del público. Ahí están las redes sociales, los invito a que si esto les gusta se suscriban, nos regalen un comentario y participen de esta pasión que nos genera la pantalla. Y como decíamos, nos toca hablar de Two Popes, los dos papas, película que presenta la plataforma de Netflix, invitando, como ya lo ha hecho, a uno de los grandes directores que tenemos en Latinoamérica, el brasileño Fernando Meirelles, quien se hiciera famoso con aquella gran película. Si no la han visto, búsquenla, Ciudad de Dios. Es un director que tiene pocas películas, hay que decirlo. La verdad es que participa poco. Después de Ciudad de Dios llama también la atención con El jardinero fiel y con la adaptación de esta famosa novela Ensayo de la ceguera de Saramago, Blindness, una película que yo creo que está ahí como medianona, pero bueno, ahora se acerca con Netflix, decide lanzar esta película, Los dos papas, una historia escrita por Anthony McCarten, quien ya se hiciera famoso como guionista de La teoría del todo, la película sobre la historia de Stephen Hawking, que había realizado una obra de teatro y se siente la película como una obra de teatro llamada Los dos papas y que es trasladada al lenguaje cinematográfico, llevando ni más ni menos que a dos de las grandes luminarias de la actuación como el señor Anthony Hopkins y Jonathan Pryce, dos personajes que realmente no necesitan presentación, tienen una historia larga, maravillosa en la actuación, y eso es lo que uno va a encontrar en esta película. Es una película realmente sencilla donde todo el peso va a recaer en los diálogos, por supuesto, en las actuaciones, pero de manera, yo me atrevería a llamarla minimalista, es decir, no hay grandes aspavientos, no hay grandes gritos, no hay grandes locuras, es más bien una sutileza absoluta por parte de los dos personajes, el enrojecimiento de los ojos en algunos momentos cuando hablan de temas difíciles. Por supuesto, la historia nos va a plantear cómo Ratzinger representaba a la parte más conservadora de la Iglesia Católica y nos va a poner a Francisco como un tipo mucho más avesado hacia lo que es la modernidad. Es una película que se vende como basada en hechos reales, sin embargo hay que decirlo, esta conversación nunca existió. Muchas de las cosas que vamos a ver en pantalla, por supuesto, no son reales. En ningún momento que se sepa o esté documentado, posiblemente podría haber sucedido, pero no hay un documento que lo respalde. Hubo una reunión por parte de estos dos personajes. La historia se va a centrar justo en el momento en el que Ratzinger comienza obviamente con Ratzinger ascendiendo al poder, con una especie como de repudio hacia Francisco, quien es en el 2005, cuando es elegido Papa Ratzinger como Benedicto XVI, pues una especie como de me caes gordo, ¿no? Este latinoamericano que tranza, ¿no? Siendo él alemán, el otro argentino, uno conservador y el otro muy moderno, por decirlo de alguna forma, dentro de lo que cabe en la forma en la que se maneja la Iglesia Católica. Y a partir de ese momento vemos como Ratzinger comienza a enfrentar una serie de situaciones muy complejas que se siguen enfrentando dentro de la Iglesia Católica y que la película toca de manera como muy por encimita. La verdad es que tampoco quiere meterse tanto en el rollo de los problemas de pedofilia tan fuertes que surgen en la Iglesia Católica, pero sí propone que de pronto Ratzinger dice: yo ya no siento el llamado de Dios, estoy perdido. Y llega uno de los sismos más importantes. Hay que recordar que difícilmente podíamos haber imaginado que un papa pudiese renunciar, y esto había ocurrido únicamente en una sola ocasión, en la Edad Media prácticamente, y Ratzinger de pronto dice: me voy. Y aparentemente dentro de la historia de la película decide hablar con Francisco porque considera que ya que él fue el segundo nominado, digamos, a papa cuando él fue elegido, posiblemente será quien llevará ahora las riendas de la cabeza de la Iglesia Católica, y de alguna manera entonces entablan esta conversación en donde cada uno expone sus puntos de vista acerca de cómo debe de ser llevada la teología y cómo impacta la religión en las personas. La película, por supuesto, va a hablarnos mucho más de Francisco que de Ratzinger. No se van a meter en el rollo de las juventudes hitlerianas a las cuales participó, ni tampoco de los remordimientos, ni de la historia del propio Papa don Benedicto XVI. Es que me hago pelotas con los Bergoglios y Ratzingers y Benedictos
Benedictos y Franciscos. Pero bueno, el punto es que se va a centrar un poco más en ver la juventud de Francisco, algunas situaciones que también podrían parecer reales y que finalmente no están documentadas, como esta relación amorosa que supuestamente tiene y que rompe para convertirse en un cura. Lo que yo sé es que únicamente había una carta por ahí que a los 12 años le escribió una niña de la cual estaba enamorado, donde le decía que si no se casaba con él, pues se iba a volver cura. Situaciones como de este tipo que nos alejan de la realidad, pero que no le hacen daño a la cinta si uno la entiende como un disfrute actoral, un disfrute además de posiciones teológicas que son muy importantes. Hay algunas conversaciones que tienen que son realmente deliciosas, en donde contraponen, ¿no?, si la iglesia debe de permanecer atada a donde estaba o debe de ir más adelante. Y algunas de las palabras o diálogos que mencionan, dice el escritor, realmente en algún punto lo dijeron. Hay un momento en el que, por ejemplo, Francisco argumenta que los curas no fueron célibes sino hasta el siglo XII, entonces deja ahí una puerta abierta que de pronto, ¿por qué tendrían que seguir siendo célibes? Este tipo de aseveraciones pueden resultar muy fuertes para quienes son reacios, fanáticos de la Iglesia Católica. Es en ese sentido también una película que hay que verla con los ojos abiertos y como de lejitos. Yo creo que quienes sean fanáticos pueden de pronto sentirse amenazados por la situación de hablar de la pedofilia o las posiciones encontradas entre los papas, o por supuesto el pasado oscuro que de alguna manera también se toca por parte de Bergoglio, de Francisco, ya que él tuvo una parte importante siendo líder de los jesuitas cuando comienza la dictadura en Argentina y ha sido acusado de haber estado del lado de los dictadores. Él argumenta, y la propia película argumenta, que no es que estuviera del lado de los dictadores, sino que se acercaba a hablar con ellos para tratar de solucionar las cosas en lugar de alejarse, ya que hubo una persecución muy fuerte en contra del clero. Son cosas que están ahí obviamente en el tintero, pero que dentro de la película funciona muy bien porque nos ponen a dos hombres que están en constante conflicto. Yo creo que los curas y sobre todo los grandes jerarcas de una iglesia tan importante como es la Iglesia Católica, por supuesto que deben de estar en un constante conflicto, una situación muy rara, muy difícil de sobrellevar, y la película lo retrata muy bien. Me llamó mucho la atención porque cuando yo vi la cinta, la fotografía me parecía como un poco blandengue, estaba demasiado iluminada, no me terminaba de gustar mucho la fotografía, y curiosamente después vi un video en donde pues nos ponen toda la parafernalia de efectos especiales que uno no se imaginaría, y creo que son buenos efectos especiales porque no siempre se trata de ver dragones volando o estrellas explotando. En este caso prácticamente toda la película ha tenido que recurrir a la pantalla verde, a la reconstrucción de los escenarios por no poder filmar propiamente en el Vaticano o no poder filmar a las multitudes o en los barrios bajos de la Argentina. Entonces todo esto se reconstruye de forma digital, y aunque se ve bien, insisto, la fotografía tal vez si le hubieran oscurecido un poco, si le hubieran dado por ahí algún filtrito, le hubiese venido bien. La dejaron totalmente clara, muy plana, y a mí eso de pronto me hacía un tanto cuanto de ruido, sobre todo ahora que vemos las películas en 4K y en casa y todo este asunto. Sin embargo, no es algo que te distraiga lo suficiente como para perderte la maravilla de estar viendo a estos dos portentos de la actuación. Y por eso acá nosotros en la sala de cine le vamos a dar 4 cojincitos. No es para tanto tampoco, sin embargo es de esas películas que se disfrutan, y se agradece que la plataforma de Netflix, más allá de darnos los grandes estrenos y todo este asunto, esté volteando a ver estos directores que de pronto el cine está diciendo: híjole, no me vas a meter dinero en la taquilla, la verdad es que no sé si quiero arriesgar mi lana contigo, prefiero hacer películas de superhéroes o de acción que llamen la atención de la gente para que vaya a verla en pantalla grande. Pero estas películas que se pueden disfrutar también en la pantalla de la casa, la verdad es que se agradece. Netflix lo está haciendo bien, las plataformas como HBO Go, como Amazon Prime, la verdad es que están volteando a ver este tipo de contenidos que resultan muy interesantes para muchos de nosotros, y se agradece. La verdad es que vale muchísimo la pena. Está nominada por ahí a algunos premios, estará nominada a algunos premios Oscar, estuvo nominada a algunos premios en los Globos de Oro. No le alcanzó ni a Anthony Hopkins ni a Jonathan Pryce para vencer a Joaquín Phoenix, y sin embargo la verdad es que no desmerecen lo más mínimo la actuación de ambos. Yo se la recomiendo mucho, vayan a verla por favor. Platíquenos ahí en los comentarios algunas otras películas que tengan que ver con jerarcas religiosos como Lutero en su momento, como el propio Juan Pablo II, y
historias que tengan que ver con la jerarquía de la Iglesia Católica que valga la pena que nosotros veamos y así generamos una conversación. Muchísimas gracias por vernos el día de hoy aquí en la Sala de Cine. Mi nombre es Iván Montesino. Que tengan un excelente día. Bye.